Lula también tiene que definirse, ¿no? No es solamente entrar a tratar de que la cosa se componga, sino que en algún momento tendrá que definirse si es por Arce o por Evo Morales. Sí, yo creo que Lula apuesta a Evo Morales como candidato, ¿no? Por eso está batallando para que no lo inhabilite. Y Arce me parece que va a tener que bajar la cabeza. A Zúñiga lo tumban de la comandancia del ejército por haber atacado a Evo Morales y haberlo amenazado con la detención. Es decir, había un golpe en curso y el Foro de San Paulo dice dos cosas: no al golpe y no a la inhabilitación de Evo Morales. ¿Quién puede haber gestionado su destitución sino Lula, Cacho? Y dice, viene para resolver asuntos económicos y de otra índole. Lo dice Arce. Lula, que agarra el teléfono y habla con todos los presidentes y orquesta y arma y resuelve los conflictos internos. Y eso es lo que viene a resolver el conflicto con Evo, porque Lula no permite que a Evo lo marginen, lo inhabiliten. Está en la declaración del Foro de San Paulo como punto central tan importante como el repudio al golpe de Estado. Y resulta que horitas antes de que arribe Lula, de que aterrice en el invierno cruceño, ¿qué pasa en la Corte Electoral, Cacho? Deciden dar marcha atrás y vuelven a invitar a Evo Morales a la cumbre. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Esto es Cabildeo Digital. Lula da Silva en este momento ya debe estar reuniéndose con Luis Arce en esta reunión reservada, donde se va a hablar de política. Porque un aspecto muy interesante, Amalia, es que Lula habló anoche en un contacto que tuvo con periodistas de todo. Habló del supuesto golpe militar fallido, habló de la política interna y nadie dice nada, ¿no? Pero si Javier Milei hubiera dicho una A sobre la política interna, le hubieran brincado hasta el último de los viceministros, hasta el último de los parlamentarios arcistas. ¿Cómo es las cosas cuando un presidente es amigo del presidente Arce y cómo es las cosas cuando un presidente extranjero no es bienvenido en las esferas gubernamentales de nuestro país? A la espera ya y al recibimiento del presidente de la República Federativa de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, quien después de 15 años regresa a territorio nacional para sostener en esta oportunidad lo que son reuniones de reforzamiento bilateral entre el país de Brasil y también Bolivia. El día de mañana se tiene una jornada donde se van a reunir con empresarios privados y también se reunirá con el presidente Luis Arce para retomar lo que vienen a ser acciones. Una importante agenda que arranca con una reunión bilateral entre los dos presidentes que van a sostener, como se ha venido anunciando, luego una reunión ampliada donde vamos a participar ministros, varios ministros. La delegación de Brasil también es amplia, vienen varios ministros a este encuentro. Así es, así es. A propósito del Mercosur, y empiezo, Cacho, estuvo el presidente Arce en la reunión de Paraguay, vienen con Lula prácticamente del brazo.
la agencia oficial ABI hace un recuento del discurso de Arce en el Mercosur y hay una frase que a mí me ha dejado pero consternada, ¿no? Dice, textual, informe de ABI, dice, por otro lado, el presidente de Bolivia dijo que Bolivia, es decir, el gobierno de Bolivia, puede ofrecer la experiencia de la aplicación del modelo económico social comunitario productivo que mantiene a Bolivia como uno de los países con crecimiento económico y con un índice de inflación bajo pese a las condiciones de la pospandemia. ¿Ah? O sea que no podemos exportar litio, pero podríamos exportar nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo, que nos ha dejado sin dólares, sin gasolina y sin esperanzas. Bueno, eso punto y aparte. Eu amanhã vou me dar conta por inteiro de como está a situação política na Bolívia, como está a divergência entre Evo, quem são os candidatos de oposição, como está a divergência entre Evo, quem são os candidatos de oposição. Ou seja, naquilo que a gente puder ajudar para construir a unidade e fortalecer a democracia, esse eu acho que é o papel do Brasil. Cacho, ¿me permites hacer una elucubración política sobre el rol de Lula en nuestra política y en el conflicto entre Evo y Arce? Atentos, amigos, esto que viene es tremendamente interesante. Adelante, Mari. Bueno, decirles que Lula ha tomado la batuta en la región, esa batuta dejada por Hugo Chávez, el venezolano, y que no pudo ser heredada por Maduro, por sus limitaciones intelectuales y otras. Bueno, Lula ha salido de la cárcel y candidateó y ganó. Y a partir de entonces, Lula tiene una misión de preservar la democracia al servicio de estos gobiernos de izquierda. Es decir, el modelo mexicano, el mejor de todos, y el modelo brasileño. No le gustan los excesos de Maduro porque esto hace tambalear, porque Maduro lleva las cosas a tal extremo que vuelca a la gente en contra de Maduro y eso no quiere Lula. Bueno, eso como contexto general. Lula tiene una intervención activa, por ejemplo, se metió en las elecciones de Argentina. No sé si te acuerdas, Milei lanzó el grito al cielo porque Lula mandó expertos en elecciones, sus expertos, los que le permitieron a él ganar las elecciones, los mandó a la Argentina para que gane Massa. O sea, hay una participación activa, directa. Habla con Putin cuando quiera y esa gente de Putin en contra de Zelensky, le saboteó la reunión de la Cumbre por la Paz en Suiza, no sé si te acuerdas, esto ocurrió en junio, todo ocurrió en junio. De tal modo que hace poquito ha llamado a Maduro y le ha dicho no te extralimites, porque Maduro echó a los veedores de la Unión Europea y esto pone en duda la elección y lo que quiere Lula es que Maduro se reelija en unas elecciones, ¿no?, entre comillas, democráticas. Entonces, si no hay veedores de la Unión Europea, esto le quita legitimidad. Entonces, viste que Lula agarra el teléfono, interviene, llama, habla con Petro, le dije, lo convenceremos a Maduro que acepte a los europeos. Es un agente político del proyecto del socialismo del siglo XXI. No sé si estás de acuerdo conmigo en esto, Cacho. Sí, Amalia, sí, en grandes rasgos, por supuesto que sí. Bueno, había una pieza, Cacho, que no cuaja en la historia del golpe, autogolpe. ¿Te acuerdas cómo empezó esta historia? Esta historia empieza con una declaración de Zúñiga a una colega periodista. ¿Tú te acuerdas qué dice Zúñiga ese lunes en la entrevista con Susana Bejarano, es la periodista, ¿verdad? No, es Jimena Antelo.
También Antelo. Perdón, me disculpo, de rodillas me disculpo con Jimena. Con Jimena Antelo, ¿te acuerdas cuál es la frase que hace estallar la crisis? Es la que menciona que habría que, si es necesario, detener a Evo Morales porque está inhabilitado constitucionalmente para volver a ser candidato presidencial. Exacto, y él se propone, viste, entre líneas, él se propone detenerlo, ¿o no? Eso es lo que queda en el aire. Porque dice, las Fuerzas Armadas son el brazo armado de la patria, es el brazo armado del país, entonces puede hacerlo. Vincula, ¿verdad?, la necesidad de detener a Evo Morales con el rol armado de las Fuerzas Armadas. Él se propone detenerlo. Es una declaración de absoluta lealtad a Arce y apunta contra el enemigo de Arce, que es Evo Morales. La pregunta que no me cuajaba, Cacho, es por qué ante esta declaración de absoluta lealtad a Arce, porque no ofende a Arce, sino que ataca al enemigo de Arce, que es Evo Morales, resulta que el ministro de Defensa se mueve, habla con Arce, o tal vez Arce habla con su ministro, y lo tumban a Zúñiga por haber hecho una declaración contra Evo Morales. Y esto desata el tanquetazo de Zúñiga. Zúñiga se ve desplazado, no entiende por qué diablos lo han sacado del ejército, lo han destituido, y organiza el tanquetazo con los resultados, ya sabemos, con la improvisación, es decir, hizo quedar mal al país, al gobierno, porque todos los involucrados son del propio gobierno, no hay nadie que sea de la oposición, todos salen del Ministerio de Defensa, en otras palabras, ¿verdad? Y el gobierno, Arce, en medio del tanquetazo hay esta versión del autogolpe, pero en lo concreto es que hubo el tanquetazo después de la destitución de Zúñiga. ¿Por qué Arce destituye a Zúñiga, Cacho? Bueno, hay un elemento interesante. En medio del tanquetazo, cuando estaba por terminar el tanquetazo, se conoce una declaración del Foro de San Paulo. No sé si te acuerdas, la leímos. Mientras estábamos relatando los hechos, leímos una declaración que llegó, la primera, al Foro de San Paulo. ¿Quién dirige el Foro de San Paulo, Cacho? Lula da Silva. Muy bien. Esa declaración del Foro de San Paulo tiene dos puntos. Uno dice: condenamos el intento de golpe contra Luis Arce Catacora. Condenamos el golpe, que es lo mismo que dijo al llegar a Bolivia Lula. Inaceptable el golpe. Muy bien. Segundo punto. Inaceptable el intento de inhabilitar electoralmente a Evo Morales. Es decir, había un golpe en curso y el Foro de San Paulo dice dos cosas: no al golpe y no a la inhabilitación de Evo Morales. O sea, a Zúñiga lo tumban de la comandancia del ejército por haber atacado a Evo Morales y haberlo amenazado con la detención. ¿Quién puede haber gestionado su destitución sino Lula, Cacho? Lula, que agarra el teléfono y habla con todos los presidentes y orquesta y arma y resuelve los conflictos internos. A mí me parece que Lula es el factor X de la política boliviana. Entonces, Arce, en medio del tanquetazo, ¿qué hace? Agarra el teléfono y lo llama a Evo. Ahí está Lula diciendo: por Dios, arreglen esto, ¿no? Si ustedes se dividen, va a haber, la oposición va a ganar, van a perder todo. Y luego llega
esto es interesante. Hay una declaración antes, cuando estaba llegando el presidente de Paraguay, 12 de junio, el presidente Arce hace una declaración que dice que no solo va a llegar el presidente de Paraguay, sino que anuncia la llegada en los primeros días de julio, la llegada de Lula da Silva. Lo anuncia Arce Catacora, ¿no? Y dice, viene para resolver asuntos económicos y de otra índole. Lo dice Arce. Asuntos económicos, o sea, todo esto, los 100 empresarios, el acuerdo de la hidrovía, que la venta del gas, eso no va a pasar nada. Lo importante son estos asuntos de otra índole. Y eso es lo que viene a resolver el conflicto con Evo, porque Lula no permite que a Evo lo marginen, lo inhabiliten. Está en la declaración del Foro de San Paulo como punto central tan importante como el repudio al golpe de Estado. El mismo nivel. Y resulta que horitas antes de que arribe Lula, de que aterrice en el invierno cruceño, ¿qué pasa en la Corte Electoral, Cacho? Deciden dar marcha atrás y vuelven a invitar a Evo Morales a la cumbre. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? De tal modo... Interesante, Amalia. Interesante. Es el, como tú dices, el factor X de la política boliviana, el factor Lula, que se está de alguna manera jugando por componer primero esta guerra sin cuartel entre el evismo y el arcismo, y además con datos adicionales. Sí se conoce, lo podemos decir con mucha solvencia, de que hay asesores del gobierno brasileño, del Partido de los Trabajadores, trabajando cercanamente en esferas de la Casa Grande. Eso lo podemos decir. Segundo, que una alta fuente del evismo, una persona muy ligada a Evo Morales, nos dijo que efectivamente va a haber una reunión, por supuesto reservada, entre Lula da Silva y Evo Morales en estas horas. Y tercero, la presencia del Brasil en la política boliviana incluso se expresó en el Congreso, fallido también, de principios de mayo, del arcismo, cuando el presidente públicamente saluda y agradece la presencia de una enviada especial del Partido de los Trabajadores, una dirigente brasileña que estaba ahí como una especie de observadora de este encuentro del arcismo. Entonces, sí, Amalia, tienes mucha razón, hay este factor X, este factor Lula, que puede de alguna manera encaminar las cosas hacia una resolución del conflicto casi bélico entre el evismo y el arcismo, o de una vez definirse también él, ¿no? O sea, Lula también tiene que definirse, ¿no? No es solamente entrar a tratar de que la cosa se componga, sino en algún momento tendrá que definirse si es por Arce o por Evo Morales. Sí, yo creo que Lula apuesta a Evo Morales como candidato, ¿no? Por eso está batallando para que no lo inhabilite. Y Arce me parece que va a tener que bajar la cabeza por la presión económica. Sí, y es bien interesante lo que acabas de mencionar, porque uno de los primeros que también salta, no como bloque, no como, por ejemplo, Foro de Sao Paulo, sino de manera individual, es Nicolás Maduro. ¿Te acuerdas que ese día el primero que se expresó en términos de presidentes de la región fue Nicolás Maduro, denunciando que había un golpe de Estado, ¿no? Entonces, parece ser también estas dobles líneas, ¿no? Por un lado, la de Lula, que quiere llenar ese vacío de liderazgo continental, ¿no? Que en su momento lo tuvo Chávez, en su momento lo tuvo Fidel Castro, después de la muerte de Chávez, todo el mundo pensaba que casi era natural que Evo Morales asuma eso por indígena, por la presencia y la influencia que tenía en la región, pero no ocurrió.
Entonces Lula, después de volver a la política activa, entonces se está llenando ese vacío, ¿no? Y claro, Maduro se debe sentir también incómodo, ¿no? Porque también debe pensar que eso es hereditario y le correspondía también a él ejercer ese liderazgo más internacional, más fuera de su país, ¿no? Entonces es bien interesante porque también Maduro debe estar corcoveando y decir, a ver, yo voy a salir primero para respaldarlo y tratar de diferenciarse de esta estrategia de Lula da Silva. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.